¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia, el espacio que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de UTV hemos designado para analizar los temas de país. Hoy estaremos hablando de esta situación que se ha dado desde Casa Presidencial y desde el mismo Congreso Nacional relacionado a la ruptura de la alianza entre el Partido Libertad y Refundación Libre, así como el Partido Salvador de Honduras, acciones que las hemos podido observar, las hemos podido leer a través de las redes sociales de parte de sus máximos representantes, como es el caso de don Salvador Narrala, del PSH y designado presidencial, y del señor Manuel Zelaya Rosales, el coordinador del Partido Libre y asesor de la presidenta de la República. José Filadelfo Martínez es el analista que tenemos invitado en esta ocasión y a quien le damos la más cordial bienvenida. Chepito, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en este espacio. Un placer para mí, Frank, estar aquí desde la Academia conversando contigo sobre temas de interés para toda la ciudadanía hondureña. ¿Cómo, en términos generales, cómo analiza usted esta situación que se da, estos dimes y diretes, estas acusaciones, contraacusaciones que se han dado en las redes sociales, tanto entre el presidente del PSH, el designado presidencial, don Salvador Narrala, y don Manuel Zelaya Rosales, y otros miembros de la familia Zelaya Castro, sobre la misma alianza que al final pues han terminado con esta alianza que se dio el año pasado? Hay una dosis de histrionismo, ¿verdad? Las figuras más relevantes de este debate son figuras con una personalidad muy fuerte y que tienen esa, yo diría, esa habilidad de debatir sin tapujos, con cierta dosis de arrebato, y ya nos tienen acostumbrados a eso, así que no deberíamos sorprendernos por esa parte. Por el lado del siempre aspirante presidencial Salvador Narrala, yo lo que veo es una figura que tiene una cuota de popularidad muy importante en el país, porque levantó banderas que son muy sensibles para nosotros, como el tema de la corrupción, ¿verdad? Salvador siempre se ha planteado este tema. Para mí lo lamentable es que es él y sus circunstancias. Fundó el Partido Anticorrupción y lo perdió, porque lo que fundó fue, lo que consiguió fue una personería jurídica, pero nunca el Partido Anticorrupción fue una estructura organizada a nivel departamental, a nivel municipal. No tenía una base sólida el Partido Anticorrupción. Por eso Salvador Narrala lo pierde y se va del PAC, y el PAC, si tú ves, prácticamente desaparece del escenario político, ¿verdad? Porque era Salvador Narrala. Y en el siguiente paso él avanza y le pone a la organización a la institución, mejor dicho, porque no es una organización, en esta idea que te quiero dar, le pone su nombre, Partido Salvador de Honduras, como con un sello mucho más personalizado, ¿verdad? En el que su esposa, por ejemplo, es una figura también de mucho poder en el partido. Entonces, son empresas políticas de Salvador Narrala. Y entonces el riesgo, de hecho, tienen ahora un problema interno porque, de acuerdo a la decisión del Consejo Nacional Electoral, tienen que hacer asambleas departamentales, municipales, para darle vida al partido. Y el partido no tiene esa capacidad, no tiene base. Pero sin embargo, las opiniones de Narrala son tomadas en cuenta por toda la prensa. Digo esto porque es una gran diferencia entre el Partido Libertad y Refundación. El Partido Libertad y Refundación sí tiene bases, sí tiene estructuras a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel de comunidades. Tiene esa capacidad de movilizar simpatizantes, es muy diferente. Pero también se parece en eso, la figura del expresidente Manuel Zelaya Rosales es la figura protagónica del Libre, ¿verdad? Y la principal figura protagónica de este gobierno. Pero entonces, como no tienen esos apegos así organizativos, entonces entran en un debate que llama la atención. Y yo siempre he insistido, en octubre del año pasado no hubo una alianza, porque no fue sobre la base de un programa, ni siquiera fue consultada con las estructuras del partido. Si mal no recuerdo, fue una larga sesión que culminó a medianoche. Yo tengo esos datos porque conversaba con dirigentes del Pino que se enteraron del acuerdo
a la mañana siguiente. Es decir, ni siquiera la autoridad del Pino estaba enterada. Entonces fue un acuerdo, no fue una alianza de organizaciones. Y el acuerdo tenía el mérito y a la vez la debilidad que estaba basado en un elemento que concitaba, que generaba la opinión favorable de la mayoría de todos nosotros. Era un acuerdo anti-Juan Orlando Hernández. Y una vez que sale Juan Orlando Hernández, el acuerdo se agota. Eso es lo que tenemos ahora. Que entonces, como no hubo discusiones sobre cuáles eran las afinidades ideológicas, como no hubo discusiones sobre cuáles eran las afinidades programáticas, entonces una vez el expresidente Hernández esté en la cárcel, se terminan las coincidencias. Y a eso le estamos llamando rompimiento de la alianza. Pero yo creo que, yo lo veo de esta forma, es el agotamiento del acuerdo. Pero si tú ves, desde el Ejecutivo, el gobierno sigue con su política. Me guste o no me guste, esté de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, el gobierno no tiene problemas porque ahí el acuerdo no llegó a ese nivel de qué se va a hacer con los programas sociales, de qué se va a hacer en educación, por ejemplo. Y en salud tenemos a un secretario de Estado afiliado al Partido Salvador de Honduras, pero que sus planteamientos no son necesariamente los del PCH, es la visión que tiene el doctor Mateu, con gran experiencia, con gran conocimiento de lo que pasa en el sector de salud, y lo está implementando, y que en algunas cosas el gobierno está de acuerdo, y en otras la base de Libre, por ese clientelismo político que no solo es exclusivo de Libre, tiene algunas dificultades. En resumen, lo que te quiero decir es que pues lo que estamos viendo no es el rompimiento de una alianza, sino el agotamiento de un acuerdo que tenía, para decirlo de manera, pies cortos, y se basaba en el antijuego. Logrado eso, le toca al Partido Libertad y Refundación plantearse quiénes van a ser sus próximos aliados para las tareas políticas que Libre tiene previstas, como el tema de la Corte, como el tema del fiscal, y eventualmente el tema de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hubiese ganado el Partido Libertad y Refundación sin esta alianza? Difícilmente, y creo que por eso fue una buena medida. Desde el punto de vista político, neutralizó cualquier otra posibilidad que hubiera y garantizó, porque eso hay que decirlo también, ¿verdad? El hecho de que hubiera ese acuerdo político hizo que mucha gente que todavía no había decidido por quién votar, apostara a una sola voz, ¿verdad? Y no tanto era, lo que tuvimos en noviembre es una mezcla de el fuera Jo y la opinión de quienes consideran que Libre tenía que volver al gobierno porque tenía una candidata mujer, con un discurso de refundación que sí tiene respaldo en cierta parte de la ciudadanía. Entonces es una combinación de factores, ¿verdad? Pero sin duda el acuerdo posibilitó, allanó el camino para la contundencia de la victoria que tuvimos. ¿Debería tanto la presidenta Xiomara Castro darle como mayor apertura a Salvador Narrala? Porque él habla de que él tiene la capacidad de solventar los problemas en empleo, que él tiene la capacidad de solventar los problemas sobre las inundaciones en el Valle de Sula. ¿Deberían de darle esas responsabilidades y exigirle resultados de la misma? A ver si lo explico bien. Primero, en Honduras, históricamente, la figura del designado presidencial es una figura de poca relevancia. Eso ha sido una figura de incluso ni siquiera para tomar cargo cuando se va. Así es. O sale el presidente. Esa es la historia del país. Pero por eso, hoy tenemos al menos 2 designados presidenciales que son figuras con algún protagonismo. Y digo 2 porque fíjate que se me olvida el nombre del tercer designado. Casi nadie lo conoce, porque es el que está en esa línea histórica. Pero Doris Gutiérrez es una mujer con prestancia política y todo, y ya no hablemos de Narrala, ¿verdad? Entonces, yo aquí no me atrevo a darle consejos a la presidenta, porque uno no maneja toda la información, ¿verdad? Y yo lo que he visto, y por eso inicié con esta explicación de que es Narrala, porque Narrala se arroja la capacidad, se atribuye, parece, una capacidad de la que no ha dado muestras. Yo te digo, si no es capaz de conformar un partido político, le va a resultar muy difícil administrar.
toda una estructura de gobierno que está basado en leyes, que está basado en una tradición, que hay muchos aspectos muy complejos. Entonces yo noto cierta demagogia en cuando dice voy a resolver el problema del empleo, porque son problemas estructurales, que sin duda hay soluciones, pero son soluciones de largo plazo. Y yo insisto, por ejemplo, para mí, con todo lo que tenemos, el debate debería estar centrado en 3 cosas que para mí son fundamentales. Primero, en el tema asociado al cambio climático, creo que el fenómeno de los desastres naturales requiere una decisión nacional, un acuerdo de conjunto. Todos y todas las fuerzas políticas del país y todos los agentes económicos y sociales debemos trabajar, porque el próximo año, en la época de verano, vamos a tener incendios y en la época de invierno vamos a tener inundaciones. Eso ya está ahí y no podemos seguir entonces apostando a que llevamos a la gente a los centros de socorro y se trasladan, y otra vez tenemos que ahora trabajar en la prevención y en una solución definitiva. Y eso requiere diálogo y un acuerdo de largo plazo. Pero ese es un tema para mí urgente, que hay que trabajar. El segundo tema es educación. Necesitamos transformar la educación, y aquí yo no termino de entender cuál es la estrategia, pero hasta ahora el Ministerio de Educación no está dando señales de caminar en la vía en que el problema de educación demanda para resolverlo. Ese es un gran reto que tiene, porque la presidenta Xiomara le asignó a la dirigencia magisterial la responsabilidad, y yo te lo digo con mucho pesar, la dirigencia magisterial está dando señales de no estar a la altura de las circunstancias. Pero eso es un tema que requiere mucho esfuerzo nacional para poderlo resolver. Un tercer tema es el de la generación de empleo. Realmente necesitamos reactivar la economía, y finalmente yo creo que es importante que dentro de 3 años tengamos elecciones transparentes, elecciones democráticas, que se confíe en los resultados de esas elecciones. Y te digo, incluso el problema de salud, con todo lo premiante que es el problema de salud, son problemas que pueden esperar, pero el tema de la emergencia por los desastres, el tema de educación y el tema de que hay que darle empleo a la gente, eso no puede esperar. Y eso requiere un diálogo, y eso requiere un liderazgo muy fortalecido que la presidenta Xiomara Castro tiene que asegurar. ¿Quién realmente toma las decisiones en Casa Presidencial? Bueno, hay mucho debate alrededor de eso. Es inusual, porque tenemos a una figura como José Manuel Zelaya Rosales, que es muy protagónica, muy protagónica a nivel de Consejo de Ministros. Yo tengo la impresión de que la presidenta Xiomara Castro ha delegado en él, y fíjate que no es malo, si te digo, si se logra concluir en un acuerdo nacional para que el país pueda avanzar, porque necesitamos a todos los actores, y necesitamos a alguien que se dedique, porque volviendo al tema, el Partido Libertad y Refundación es un partido muy complejo, no es un partido homogéneo, sí. Ahí hay diferentes fuerzas, requiere de la atención. Fíjate que yo estaba viendo datos que la Pastoral Social de la Iglesia Católica está recolectando con relación al tema de los incidentes sociales que hay, los reclamos por empleos. La mayoría son provocados por activistas del partido que está en el gobierno, y eso llama la atención, porque es el gobierno haciéndose la vida difícil, ¿verdad? El partido de gobierno haciéndole la vida difícil a su propio gobierno. Haciendo el harakiri. Eso cuesta entenderlo, sí. Cuesta entenderlo. Y ahí cuesta entender cuál es el papel de José Manuel Zelaya Rosales para darle la oportunidad a la presidenta Xiomara Castro que gobierne. Y yo te digo con todo, y la imagen que tiene el Partido Nacional para el tema de la integración de la Corte Suprema de Justicia, no se puede desconocer la cantidad de votos que tiene el partido. Y eso requiere habilidad política, y por eso es importante. Y yo, fíjate que en el inicio creía que el expresidente Zelaya estaba actuando por sobre la voluntad de la presidenta Xiomara Castro, pero hoy te puedo decir que no, que hay mi percepción es que hay un acuerdo, y si ese es un acuerdo, pues hay que respetarlo, ¿verdad? Claro. Pero sí, yo creo que vale la pena advertir que el acuerdo debe ser
para que juntos garanticen que el país camine hacia adelante. Y ese es el gran problema que tenemos, que por ahora crece la incertidumbre hacia dónde vamos, ¿verdad? Y creo que el partido de gobierno está obligado a darnos certeza de que se van a atender los problemas más apremiantes para que Honduras salga de la crisis. Y al final de cuentas son esposos y están para ayudarse, ¿no? Claro, así es. Y tienes que reconocer que sin la figura de Manuel Zelaya Rosales, la presidenta no hubiera llegado a donde está. Es decir, son realidades, son realidades. Y lo que pasa es que se ve menos por nuestra mentalidad machista. Pero si tú analizas el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández y el protagonismo que jugaba su esposa, era impresionante también. Para muchas cosas había que llegar al presidente Juan Orlando a través de la primera dama, ¿verdad? Entonces, siempre la pareja del presidente ha jugado un rol fundamental en esto. El tema es que ahora tenemos de primer dama, no sé cómo decirlo, a un expresidente. Primer caballero. A primer caballero. Esa es la novedad, ¿verdad?, que tenemos en esto. Ahora bien, ¿y en el Congreso Nacional cómo mira la situación? Muy compleja. Creo que se está pagando el precio de la inexperiencia que tienen la mayoría de los diputados de Libre, casi todos los diputados del Partido Salvador de Honduras, fundamentalmente. Veo al Partido Nacional golpeado por la derrota electoral de noviembre del año pasado y sin una ruta clara, ¿verdad? De cómo ¿No se recuperan? No se recupera todavía, pero no te olvides que el Partido Nacional inclusive sacó más votos que en las elecciones anteriores. Sí. Es una fuerza política en el país que puede ser determinante en algún momento, ¿verdad? Te diré que si uno compara este Congreso con el anterior, en el que el Partido Nacional tenía una mayoría aplastante, lo interesante es eso, ¿verdad? Que el Partido Nacional logró eso que le podemos llamar gobernabilidad, estabilidad en el Congreso, pero para beneficio de la élite del Partido Nacional. Hoy no tenés eso. Hoy el Libre tiene que cabildear, tiene que hacer un esfuerzo y probablemente eso nos permita tener acceso a más información de cómo se deciden las cosas. Mira que todos estamos criticando el excesivo costo en la parte de los viáticos que los diputados... Pero bueno, hay que reconocer que ahora se sabe eso. Exacto. Hay transparencia, ¿verdad? Entonces, y que uno puede criticar. Y aquí el tema es que esas críticas tengan algún efecto y que los diputados enmienden. Te lo digo, por ejemplo, en el tema de la Corte, ¿verdad? Aprobaron una ley, ahora hubo un debate ahí sobre... Pero la Junta Nominadora, nos guste o no, está haciendo su trabajo. Y se especula de que al menos unos 200 aspirantes se van a inscribir y que vamos a tener... Pero yo estoy consciente de una cosa, hay dos etapas, ¿verdad? La parte técnica que va a manejar la Junta Nominadora, pero la fundamental, que es la decisión política de decidir quiénes van a ser los próximos magistrados de la Corte, va a ser una decisión que toma las élites de los partidos, va a ser una decisión que toma Manuel Zelaya Rosales como dueño del Partido Libertad y Refundación, porque hay que decirlo así, sí, claro. Es el patriarca, no lo podemos ver de otra manera. Y en el Partido Nacional también hay patriarcas, sí. Y eso se van a poner de acuerdo y van a decidir quiénes son. Ojalá respeten la evaluación técnica que haga la Junta Nominadora. ¿Es ilegal o no es legal la Junta Directiva del Congreso Nacional? Mira, hay un debate, pero también hay argumentos y aquí mi gran debilidad es que yo no soy abogado y como no soy abogado mucho menos constitucionalista, pero digamos quienes hablan de la legalidad dicen es que se eligió en la fecha en que debe elegirse la Junta Directiva y se eligió en el lugar en que dice la Constitución y esos son los argumentos de peso y dicen que generar el debate de si es ilegal y no, porque podemos decir que es ilegal, porque si decidimos que es ilegal también la juramentación, echas por tierra todo, echas por tierra todo. Entonces hay cosas en las que podemos debatir y debatir, pero yo te insisto, para mí lo fundamental no es la legalidad de la Junta Directiva, para mí es más apremiante que nos estemos preparando para los incendios, para la sequía y para las inundaciones del próximo año. Eso le hace mucho más daño al país.
Vemos al interior del Congreso Nacional una serie de situaciones. La bancada del Partido Libertad y Refundación, no podemos negar, está dividida. Así es. Hay unos que siguen apoyando a Jorge Cálix y vemos a Jorge Cálix que ha pasado completamente desapercibido. Ahora hay serios problemas en la bancada del Partido Salvador de Honduras, es a la que pertenece don Luis Redondo. Sin embargo, don Luis Redondo ha actuado casi al margen de lo que decide la bancada del PSH, y lo vemos más apegado y hablando a favor de la presidenta de la República, cuando algunos miembros del PSH han criticado pues el actuar de Libre. Esta es una situación que habrá que resolver, ¿o usted considera que va a continuar ese estira y encoge entre estas bancadas? Cuando yo hablo de ese tema me recuerdo de una frase de mi buen amigo Jorge Arturo Reina, que en algún momento dijo: ¿y de qué se asustan? Pero, mira, históricamente ha sido así. No son las bancadas las que deciden. Yo quiero insistir en eso. Este Congreso y los anteriores Congresos, según la Constitución vivimos en una república y hay separación de poderes, hay independencia de poderes. Y el Ejecutivo no tiene por qué incidir en el Legislativo. Pero tú ves que descaradamente se reúnen y el presidente, y ahora la presidenta dice: necesito que el Congreso me apoye en esto y lo otro y lo otro. Pero el hecho de que esté dividida la bancada de Libre y que el Partido Salvador de Honduras solo tenga una decena de diputados, es una decisión del soberano. Sí, exacto. Es una decisión del pueblo. El pueblo no le dio mayor cuota política al Partido Salvador de Honduras por las razones que sea. Y eso, entonces, le plantea un reto al partido de gobierno, porque tiene que lidiar con todas estas fuerzas. Y eso, te digo, en el marco de la democracia, es lo mejor que puede ocurrir. Es lo mejor que puede ocurrir, que no tengamos una bancada homogénea. Como ocurrió en los anteriores gobiernos. Como te digo, ocurría en el gobierno anterior, que ahí había una línea que iba de casa presidencial, y aquí tienes los desastres ahora. Las consecuencias las estamos pagando ahora. Las consecuencias las está pagando el propio expresidente Hernández, preso en una cárcel de Estados Unidos. O sea, no supo aprovechar esa hegemonía en función de la democracia hondureña. Ahora lo que tenemos es un gobierno más complejo. Y por eso es que el protagonismo del expresidente Zelaya es mucho más visible, porque él es el que tiene que lidiar con eso. Y yo te digo, a mí no me va a sorprender que al final de cuentas va a haber un congreso, un acuerdo sobre la Corte. Si tú recuerdas, ¿qué decía la prensa cuando se eligió la Corte Suprema, que fue en el primer gobierno de Juan Orlando? Que el Partido Nacional había distribuido enormes sumas de dinero para comprar los votos de la oposición y tener. ¿Te recuerdas? Sí. Que hubo varias sesiones, sí, para elegir a la Corte y finalmente nunca se ha aprobado, pero lo que circuló, el rumor, es que el Partido Nacional compró votos. Hoy Libre está diciendo que no va a comprar votos, y si no va a comprar votos va a tener que negociar, va a tener que debatir, va a tener que llegar a acuerdos, y en el marco de la democracia eso es lo mejor que puede ocurrir. El problema aquí es que el presidente Zelaya no logre ese acuerdo, ¿verdad? Y por eso entonces yo veo estos primeros encontronazos, ¿verdad?, entre él y Salvador Narrala como parte de esa estrategia de Zelaya para neutralizar a figuras que en el corto plazo le pueden resultar incómodas, ¿verdad? Hoy tienes al Partido Salvador de Honduras sin una línea coherente, tienes fíjate que se cuestiona mucho la figura del presidente del Congreso Redondo, pero la verdad sea dicha es que elegimos 128 diputados y cualquiera de los 128 diputados puede ser presidente. Exacto. Y una vez siendo presidente tiene atribuciones que no necesariamente son de la línea del partido. Lo que tenemos que exigirle a él es que respete la Constitución y las leyes. Si él, cumpliendo el respeto a la Constitución y las leyes, rompe con Salvador de Honduras, con el Partido Salvador de Honduras, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema aquí? ¿De qué nos asustamos? ¿Verdad? Lo que estamos viendo es el riesgo de que
ante la falta de un acuerdo en el marco de estos esquemas democráticos, el partido de gobierno puede utilizar las mismas estrategias del Partido Nacional. Ese es un riesgo, y eso es lo que hay que evitar. Y fuerte riesgo Así al respecto, ¿no? ¿Cuál debe de ser entonces, o qué deben de hacer Salvador Narrala, Manuel Zelaya Rosales, la misma presidenta Xiomara Castro, para solventar este problema de una vez por todas? ¿O considera que esto va a continuar? Mira, es que en el caso de Salvador Narrala, es difícil darle consejos. Que le den algo. Bueno, pues es que... Es que incluso ni los mismos, por ejemplo, el doctor Matthew, bueno, parece que se le dio vuelta también. La misma gente que está con él también. Es que es difícil entenderlo. Celebraron el aniversario del PSH y se fueron sin Salvador Narrala, y eso también le dolió. Claro, claro. Entonces, ¿debe haber un acercamiento entre ellos para solventar esta situación, o es saludable para el país que esto continúe? Mira, yo, por ejemplo, le he dado un poco más de seguimiento a la gestión del ministro Matthews. Creo que está haciendo un trabajo que a mi entender, de mucho respeto, sobre todo porque es muy complejo lidiar, y aquí yo nunca pensé decir esto, pero en el sector salud hay muchos sindicatos que en vez de ayudar le hacen daño al sistema. Sí. Le hacen daño. La misma educación también. Y en educación Sí, es igual, hay que decirlo, porque no fueron creadas para eso. No. Y entonces, lidiar con eso desde un cargo de ministro ya es una proeza. Y el ministro Mateo está haciendo su mejor esfuerzo para eso. Hay que reconocérselo. Hay que darle apoyo. Él está hablando de construir hospitales. Mira, no tenemos una acción así determinante. Y yo creo que el tema aquí es la sostenibilidad. Fíjate que yo, por ejemplo, le di seguimiento al esfuerzo que hizo el gobierno anterior con el hospital de San Lorenzo, por ejemplo. Y ahí habían cosas interesantes, positivas. Y en menos de 8 meses eso se cayó, y ahora el hospital San Lorenzo da pena, ¿verdad? Entonces, digo yo, ¿cómo es posible que no se le dé continuidad a cosas que son positivas? Claro. Porque lo que necesitamos son hospitales que funcionen, y no sin hospitales que estén en huelga, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que reconocer, es cierto, pertenecen a un partido, pero una vez que son nombrados ministros, tienen unas funciones a las que atenerse y cumplirlas. Y yo te digo, es al que le he dado seguimiento, no le he dado tanto seguimiento a Barquero, le doy seguimiento a lo que es de salud, y en el caso de salud no estoy hablando de activistas de Libre que no están cumpliendo con su tarea, y creo que hay que decírselos de frente para ver si atienden, ¿verdad? Porque por un lado parece que están un poco sordos, ¿verdad? Y no quieren escuchar. Insisto en la pregunta, ¿debe de reunirse y hablar y solventar esta situación y no seguir exponiéndose ante los medios de comunicación, ante las redes sociales? Y yo te insisto, es que son figuras muy controversiales, que viven de eso. O que viven de eso. Entonces, si Salvador Narrala deja de ser eso, desaparece del escenario político. Entonces, la manera de vivir en el debate, de que tú estés aquí, que la gente diga, ahí está y que siga siendo considerado como un potencial candidato a la presidencia, es por esas declaraciones. Entonces, él vive de eso. Entonces, no me va a hacer caso, porque tú y yo estamos hablando de cómo enfrentar los desastres naturales. Exacto. Él está pensando en cómo se lanza de candidato a la presidencia. Son dos maneras de ver el mundo. En cómo sostenerse, sostener esa imagen ante el público. Sí. Chepito, yo le agradezco como siempre los espacios que nos brinda, de veras que se nos hacen cortos, sí. Porque hay tantas cosas que salen a relucir, y de verdad da gusto sentarse y platicar con usted sobre estos temas, por esa visión que usted tiene del país, de esa forma de analizar cómo se están desarrollando las cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Siempre les decimos que estos espacios los hacemos con la intención de analizar desde una óptica diferente, sin sesgos, lo que ocurre en nuestro país. Y qué mejor forma que de esta conseguir algunas acciones que puedan solventar los problemas de Honduras. Ya saben, siempre les decimos, síganos a través de las redes sociales, aparecen en la parte baja de su pantalla, y ahí usted puede estar pendiente de las cosas que hacemos a través de este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.